Gracias por seguir con nosotros en su programa Sigue en Contexto. En este lanzamiento de la Ley 3 de 3, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como iniciativa ciudadana, en donde participó también, como vamos a poder ver ahora, y vamos a poder conocer un poquito más a detalle de lo que trata esta ley y cuáles son sus implicaciones. Primero les mostraré una entrevista que le hice al doctor Sergio Guacuja Betancourt y posteriormente también a la activista, digamos, Carmen Alzagorta y al expresidente municipal de Puebla y empresario Gabriel Hinojosa, quienes también apoyan esta iniciativa. Veamos. Tengo el gusto de presentarles al doctor Sergio Guacuja Betancourt, quien es presidente de la Comisión Anticorrupción de la Barra Mexicana de Abogados y quien participó muy activamente en la hechura de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la iniciativa de ley ciudadana. Me gustaría preguntarte, Sergio, digamos, algunos puntos esenciales. ¿Por qué es una ley general? Porque estamos hablando de una ley general. ¿Qué es lo que significa que sea general? Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a tu amable auditorio. Quisiera yo comentarles que la esencia de una ley general es que aplique a los 3 niveles de gobierno: federación, estados y municipios. En particular, con motivo de la reforma constitucional de mayo del 2015, el Sistema Nacional Anticorrupción supone como eje central que se establezca una ley general que señale las bases generales de coordinación de ese Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces significa que establecerá las grandes bases, los paradigmas, directrices y principios en los que se sustentará esta reforma. Y en ese sentido, también en términos ya no solamente regionales, entiendo que obviamente esta ley abarca a todos los funcionarios e incluso al sector privado. Típicamente se hablaba o siempre se distinguía entre servidores públicos del Poder Ejecutivo y esta ley, en realidad, los sujetos o a quienes les toca esta ley, en realidad es mucho más amplio el espectro. Sí, desde luego que sí, Enrique. Primero, hablamos de una ley general de responsabilidades administrativas que atañe, por una parte, al sector público, sin distinción, lo mismo sea Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos constitucionales autónomos, empresas productivas del Estado, y por el otro lado, estamos hablando de también a los particulares, que en su calidad de entes que entren en vinculación con el sector público, sea federación, estados o municipios, puedan involucrarse en un acto relacionado con corrupción. Finalmente, Sergio, la situación de las sanciones. Se habla de que si las sanciones son directamente impuestas por esta ley o no. Aquí estamos hablando de responsabilidades administrativas y se definen cuáles son aquellas que son graves. ¿Cómo sería el proceso, digamos? ¿Cuál tipo de sanción se puede llegar a tener? Porque, como sabemos, se distinguió bien entre esto y lo que era el régimen penal. Entonces, ¿cómo podrías tú explicarle a nuestro auditorio esa distinción? Mira, en palabras muy simples, se distingue claramente de lo que es el ámbito administrativo del ámbito penal, porque hasta el día de hoy existía un área gris entre estas dos materias, había un cruzamiento entre una y otra. Por lo pronto, quien se encarga de investigar los actos relacionados con corrupción serán los órganos internos de control. Si a juicio de ellos se ha incurrido en una de las faltas administrativas graves que se vinculan con actos de corrupción y que están perfectamente listados en esta ley 3 de 3, entonces denunciará el expediente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o sus equivalentes tribunales de justicia administrativa de las entidades federativas, para que sea esta instancia, en todo caso, quien imponga las sanciones. ¿De acuerdo? Cuando no se consideren conductas graves, se quedará exclusivamente en el ámbito de la administración pública, por lo tanto, los órganos internos de control serán los encargados de investigar, instruir los procedimientos y sancionar.
Ahora, ¿qué tipo de sanciones se pueden imponer en el ámbito administrativo? Bueno, desde luego pensemos desde las tradicionales sanciones que en el régimen actual tenemos, de una amonestación pública, una suspensión temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones, la destitución del cargo o incluso la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones. ¿De acuerdo? Ahora, lo importante es que ahora se habla de que la Constitución nos establece que la sanción mínima por conductas graves será de cuando menos 7 años. Incluso en la ley se propone que sean 10 años de inhabilitación para que, bueno, entre 10 y 20 años inclusive, y el plazo de prescripción de la acción sancionadora sea pues casi de 7 años. La Constitución habla de un plazo de prescripción de cuando menos 7 años. Entonces, esta es una ley un poquito más drástica. Y para los particulares, las sanciones pueden ser desde multas, inhabilitaciones para poder proveer bienes o servicios al gobierno federal, o incluso puede llegar a la sanción más drástica de exigir la disolución o liquidación de una persona moral. Ahora, pero por ejemplo, si hay una persona o un grupo de personas que se define y en el tribunal se establece que son, digamos, que han sobornado o incluso que han hecho peculado, es decir, que han desviado recursos para su propio beneficio, ¿nada más se les sanciona con una amonestación o bien con una inhabilitación, o ya ahí es donde se cruza la parte penal? Ahí es muy importante también ser claros, porque si bien esta ley 3 de 3 cae en el ámbito estrictamente administrativo, lo cierto es que como complemento a las reformas que en el ordenamiento secundario que le dé sustento al Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos que modificar la legislación penal, evidentemente, porque es obvio que no podría quedar impune una conducta de esta naturaleza. Se sanciona administrativamente, pero no es óbice ello, Enrique, para que también se le pueda dar vista al Ministerio Público competente para que pueda sancionar penalmente, incluso con sanciones privativas de libertad. Entonces, sí hay que distinguir entonces el ámbito administrativo del ámbito penal. Esta ley 3 de 3 se queda exclusivamente en el ámbito administrativo. Pero digamos, eso no quiere decir que este tipo de conductas de corrupción no lleguen a ser penalizadas incluso con prisión, digamos. Absolutamente no. Inclusive ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en nuestro sistema jurídico vigente, porque ni siquiera está definido qué es corrupción para efectos penales. Entonces, nosotros ya hemos logrado que en esta ley 3 de 3 se definan claramente 10 conductas tipificadas muy claramente de que son actos de corrupción. Ahora toca hacer la analogía en el ámbito penal, que también se diga para efectos de penas privativas de libertad qué se considera corrupción, para que en todo caso ante la autoridad competente se instruyan los procedimientos respectivos. Pues muy bien, muchísimas gracias, Sergio, te agradezco mucho. Enrique. Muchas gracias. Y continuamos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos ahora con Mari Carmen Lanzagorta, integradora de Participación Ciudadana. De Participación Ciudadana. Y también con Gabriel Hinojosa, quien es pues un empresario, pero que fue presidente municipal, el primer presidente municipal de oposición hace ya un tiempo y activo miembro de esta sociedad. Gabriel. ¿Cómo te va, Enrique? Mucho gusto. Bueno, un par de preguntitas nada más a ustedes y les paso el micrófono. Una es, ¿cómo ven este movimiento? Es decir, ¿hasta dónde podemos realmente generar un movimiento que no se quede en la queja típica, sino que verdaderamente pues cambiemos instituciones a través de leyes, ¿no? Y no solamente a través de quejas pues que se esfuman o escándalos mediáticos que pasan de un día para otro y se acabaron? ¿Tú cómo lo ves, Mari Carmen? Para mí, entusiasmador, porque creo que es algo en lo que todos estamos de acuerdo, o muchos estamos de acuerdo, porque como bien decían hace un rato, no solo vemos la corrupción en el gobierno. A la gente que le vamos a pedir las firmas también dirá, no, a mí no me conviene porque voy a dejar de tener estos contratos o lo que sea, ¿no? Pero me parece entusiasmador que tengamos una vía donde poner nuestra queja, porque muchas veces la ciudadanía tiene claro que no está de acuerdo con la corrupción, pero no sabe qué hacer, cree que no tiene ningún camino. Y hoy, pues con estas dos opciones, una, el tema de que podemos meter una iniciativa ciudadana que antes no se podía desde la ciudadanía, y otra, el que existe esta propuesta a nivel nacional de esta ley, pues creo que nos da un camino muy fácil de sumarnos a algo que ya se está caminando, que ya se está trabajando, ¿no? Gabriel, tus opiniones en este mismo sentido, ¿es un movimiento?
Sí, bueno, primero, desde luego es muy alentador ver que ya agentes de la sociedad, líderes intelectuales tomaron la iniciativa, la ley, la discutieron y ahí nos aportan un enorme motivo de poder cambiar. Pero en el movimiento G2G, y lo compartimos con mucha gente, es que ahora el cambio de México tiene que venir porque la sociedad decida dar un paso adelante y se vuelva activa, participativa. Entonces todo este proceso de recaudar firmas, es educativo, es de involucrar, y yo creo que es un gran pretexto para que nos vayamos moviendo a una sociedad más participativa, que vaya empoderándose y entendiendo que cuando ella se mete, por lo menos firma, y si consiguen 10 firmas y 20 firmas y es nacional, pues es un modelo en el que vamos a tener resultados y hay que entrarle duro. Creo que gran mérito a los que pusieron la iniciativa y se quemaron las pestañas, pero ahora gran esperanza en que la moraleja social que deja todo esto va a ser de muy buenos dividendos, ¿no? Mari Carmen, algo más que quisieras tú agregar, ¿cómo qué quieres decir? A mí hay algunas cosas que me gustaron de la página, que invito a la gente a que se meta a la página a verlo, es este tema de forjar mejores políticos a futuro. Porque también no pensemos que mañana las cosas van a cambiar y mañana ya sabemos qué pasó con esto y metieron a la cárcel a no sé quién, que mucha gente quisiera. Creo que forjar a futuro otra generación de políticos vale mucho. Que no creamos que los resultados van a ser tan inmediatos, pero creo que eso puede ser muy alentador, que a futuro vayamos teniendo algo diferente. Pues no, lo importante aquí es que las leyes, siempre los corruptos han encontrado formas de darle la vuelta, siempre tienen que existir, son el primer camino que tiene que haber, pero ahora que la sociedad se vaya entendiendo que debe de tener también compromiso contra la corrupción, y que las leyes lo apoyen y el Estado de Derecho, etcétera, pues son pasos que hay que ir dando poco a poco, pero que van en la dirección correcta de sociedades más democráticas, con mucho más respeto al Estado de Derecho y entendiendo que la corrupción nos está haciendo un daño tremendo, Enrique. Muchísimas gracias entonces a ustedes. Muchas gracias.